Origen, cambios y permanencias del Estado Nacional. La configuración de México como país independiente fue un proceso largo y complejo, que se inició en 1810 y se consolidó a partir de 1821. Lo anterior provocó un fuerte aumento en la dependencia económica de nuestro país, lo cual lleva a preguntarnos, en la actualidad, ¿qué tan independientes somos políticamente hablando? Este proceso comenzó con la unificación de las casas gobernantes de Castilla y Aragón en 1469. A partir de este momento, los reyes católicos Isabel y Fernando unificarían política y religiosamente a la península ibérica, derrotando al reino nazarí de Granada, último bastión musulmán en Europa, y expulsando a los judíos de sus territorios. Todo ello sucedió en 1492, año en el que Colón arribó al continente americano. Tales sucesos acrecentaron los dominios y el poder de España, que se convirtió en la principal potencia de Europa. Y para asegurar sus posesiones, los reyes recurrieron al Papa Alejandro VI, quien les expidió una bula con la cual legitimaron y reforzaron la potestad de los reyes y sus sucesores sobre las nuevas tierras. Bajo su gobierno, Hernán Cortés y Francisco Pizarro someterían a los imperios mexica e incaínco respectivamente, con lo cual las posesiones ultramarinas de España llegaron a su máxima extensión. De esta forma, se iniciaría la creación del Virreinato de la Nueva España, que, en un primer momento, aglutinó a las unidades políticas de la población indígena sobreviviente, mejor conocidas como Altepetl. Paulatinamente, la administración, la impartición de la justicia, las decisiones del gobierno quedaron en manos de los españoles. El carácter del monarca que gobernaba España y a las Indias era absoluto. Es por esta razón, las instituciones políticas solo tenían como función asesorar al monarca en ciertos aspectos administrativos y hacer cumplir lo ordenado por él. Las instituciones que se crearon para el mejor gobierno de las posesiones ultramarinas fueron las siguientes. Número 1. El Consejo de Indias era el órgano más alto de autoridad después del monarca. 2. La Casa de Contratación, que controlaba el comercio y la inmigración a las Indias, fungía además como depósito de comercio, tribunal mercantil y escuela de navegación. 3. El virrey, quien era la máxima autoridad en los virreinatos, pues era el representante del monarca. Este proceso no estuvo exento de accidentes, pues la población indígena de estas regiones era mayoritariamente nómada y no estaba dispuesta a someterse al gobierno, ni a transformar su modo de vida convirtiéndose en sedentarios. El temor de que las coronas de España y Francia quedaran bajo el poder de los Borbones hizo que Inglaterra, Austria, Prusia, Holanda y Hannover se opusieran a su ascenso al trono español, lo cual propició la Guerra de Sucesión Española. Esta casa reinante impondría una serie de medidas administrativas conocidas como reformas borbónicas, cuya misión era reformar la organización territorial del imperio a través de la creación de intendencias y mejorar el sistema fiscal centralizado, creando nuevos impuestos. Por otra parte, en el territorio novohispano se implementó el sistema de intendencias, en donde, como su nombre lo indica, las máximas autoridades serían los intendentes, quienes ocuparían el lugar de las castas burocráticas, compuestas por los corregidores, alcaldes mayores, y servirían para eliminar los vicios del sistema de repartimientos. Los intendentes estarían a cargo de las causas de justicia, guerra, hacienda y policía. Podrían nombrar asistentes o sublegados, y se esperaba que la mayor eficiencia que se lograría en la administración de las rentas permitiría pagar sueldos muy atractivos a los intendentes. Sin embargo, estos cambios no fueron recibidos por todos los novohispanos, pues los criollos siguieron estando al margen de los puestos políticos importantes. Esto y otros factores propiciaron la Revolución de Independencia. Proyectos de nación y luchas por el poder. Monarquismo y republicanismo. Liberalismo y conservadurismo en el siglo XIX. Nacionalismo revolucionario y neoliberalismo. Los españoles tenían un sistema en que el rey tenía los tres poderes absolutos, las cuales abarcaban también su dominio en las colonias americanas, Nueva España, Granada, el Perú y el Río de la Plata. Por si fuera poco, el rey también podía intervenir en los asuntos internos de la Iglesia Católica,
asentada en sus dominios gracias al regio patronato indiano que les fue conferido en 1508. Estas eran una de las tantas atribuciones del régimen monárquico que gobernó el virreinato de las colonias americanas por más de 300 años, en donde el rey podía heredar su cargo y ser vitalicio. Hasta que Napoleón Bonaparte decide invadir la península ibérica en 1808 y obliga al rey Carlos IV y a su hijo a delegar la corona a su hermano José Bonaparte. Ante esta situación, las autoridades de los virreinatos ya antes mencionados entran en crisis y convocan unas juntas de gobierno para discutir quién tendría la soberanía y el poder absoluto mientras el rey estuviese ausente. Lo mismo ocurrió en España, en donde formaron asambleas. El nuevo sistema constitucional quedó oficialmente derogado en el año de 1814. Este suceso serviría como una gran inspiración para los insurgentes novohispanos, quienes proclamaron su propio sistema constitucional en la ciudad de Apatzingán. En 1814, en la ciudad de Apatzingán, esta ley tuvo validez en los territorios ocupados por los rebeldes, quienes perdieron fuerza tras el fusilamiento de José María Morelos y Pavón en el año de 1815. El rey Fernando VII juró de nueva cuenta la Constitución de Cádiz en el año de 1820. Ante este juramento, los grupos novohispanos, que eran representados por altos mandos del ejército y la iglesia, tomaron la decisión de separarse totalmente de España e instaurar su nuevo régimen político. Ese mismo año, el general Agustín de Iturbide pactó un acuerdo con los insurgentes que comandaba Vicente Guerrero. Después de varias negociaciones y deliberaciones, finalmente se acordó unir esfuerzos para lograr la independencia de México, formando un nuevo ejército con el nombre de Trigarante, comandado por el militar Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide marchó hacia una conferencia con el nuevo virrey de España, el capitán Juan O'Donoghue, firmando los tratados de Córdoba, donde se declaró oficialmente la independencia de la antigua colonia y el sistema de gobierno cambiaría radicalmente a un nuevo sistema monárquico, ofreciendo de la corona al rey Fernando VII, generando un nuevo imperio. Las autoridades españolas se negaron a validar este acuerdo, lo que abrió la posibilidad de que Agustín de Iturbide fuese coronado como emperador. La nueva nación se convirtió en un imperio constitucional a corto plazo, debido a los continuos ataques y demandas del Congreso hacia la autoridad de Agustín de Iturbide. Tiempo después, finalmente un levantamiento armado derrocó a Agustín de Iturbide e instauró una república democrática de índole federal. Gracias a esto, los grupos políticos de México lucharían entre sí para instaurar su proyecto de nación, para consolidar las instituciones de Estado, para proteger los intereses y la seguridad de los ciudadanos que integran este país. Respecto a qué sistema sería el mejor para lograr la prosperidad del país, para algunos la clave está en el modelo norteamericano, en donde los territorios que conforman a la federación tendrían autonomía interna y serían representados en los poderes de la Unión, Congreso unicameral, Corte de Justicia y Poder Ejecutivo. Pensaban que lo mejor era conservar la estructura política heredada del virreinato, en donde el poder político estaba centralizado y se respetaba a la Iglesia Católica. Además, se establecería el principio de igualdad ante la ley y se eliminarían los fueros que el clero y el ejército gozaba desde la época colonial. Las fuerzas castrenses estarían bajo la jurisdicción de la autoridad civil, que de ahora en adelante estaría presente en todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, desde su nacimiento hasta su muerte. El ejército, sus fueros y las autoridades civiles no debían entrometerse en su organización y funcionamiento. Se necesitaba de un hombre fuerte que hiciera valer los decretos del Congreso y defendiera al país de la amenaza expansionista norteamericana. Debido a la mala fortuna del primer emperador mexicano, se decidió que lo mejor era dejar la república en manos de una dictadura, o en su defecto, solicitar un monarca extranjero que contara con el respaldo de las principales potencias europeas.
Así, a lo largo de la centuria, las diferentes facciones políticas impondrían su modelo de nación por medio de los movimientos armados, conocidos como pronunciamientos. Esto dio como resultado la instauración de una constitución federal en 1824, otra de índole centralista en 1836, conocida como las Siete Leyes, una versión reformada de la misma en 1843, conocida como las Bases Orgánicas, un acta constitutiva y de reformas de 1847, y una constitución liberal, la de 1857. A partir de este momento, comenzaría el conteo de las legislaturas federales, que aún prevalece hasta nuestros días. Esta constitución fue la que terminó imponiéndose, no sin cierta reticencia por parte de sus detractores, lo que provocó el estallido de la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa y el estallido del Segundo Imperio Mexicano, que terminó con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en 1867. Esto no significó el establecimiento de la paz, pues muy pronto la facción liberal se dividió y muchos se opusieron a las continuas reelecciones de Benito Juárez, quien había sido presidente desde 1858. Esta situación sería aprovechada por el general Porfirio Díaz, quien bajo el lema de la no reelección organizó dos rebeliones, la de la Noria y la de Tuxtepec. Esto dio como resultado la instauración de una dictadura militar que gobernaría al país por espacio de 30 años. Durante el mandato de Díaz se consolidó el régimen liberal que propuso separar la Iglesia del Estado. En 1910 habían muchos candidatos que se oponían a Díaz. El más importante de ellos fue Francisco I. Madero, quien convocó las armas el 20 de noviembre de ese mismo año. Con ella, el sistema federal, laico y paternalista del país se reafirma y pronto se convertiría en revolucionarios y nacionalistas. Únicamente el sistema capitalista logró sobrevivir e instaurar una nueva forma de hacer negocios regulados por la oferta y la demanda a escala global. A este fenómeno se le conoce como neoliberalismo y globalización, el que desarrolla nuestro país desde 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desafíos en la consolidación del Estado: regionalismo, poder centralizado, intervenciones extranjeras, política exterior, sistema de partidos e intentos de democratización. México surgió como país al momento de obtener su independencia, en septiembre de 1821. Pasó mucho tiempo antes de que se consolidara, las dificultades como el regionalismo, las guerras contra potencias extranjeras, entre otros. El regionalismo se manifestó en la división del territorio y se integró con provincias a la que a partir de fines de 1823 comenzaron a ser llamados Estados de la República Federal. Las élites de sus espacios defendían su derecho a gobernar. Esa no fue la única división que hubo. Otros grupos élite aspiraban a dominar territorio o a parte del mismo. Así se hicieron realidad otras divisiones, como ocurrió en Yucatán, una región que terminó separándose en 3 partes. Los límites externos también experimentaron transformaciones muy significativas en el siglo XIX. Los motivos fueron las decisiones de los gobernantes de las otras regiones, como con Centroamérica, que se incorporó a México entre 1821 y 1823. Pero después se separó de forma definitiva y comenzó a dividirse. Otra de las causas que definieron nuevos límites externos fueron las guerras contra las naciones extranjeras, tal y como sucedió con Estados Unidos, ante quien México perdió en el año de 1848, provocando principalmente una pérdida de territorio de parte del Estado mexicano. No obstante, también el centralismo llevó al descontento de varios estados y a que algunos de ellos decidieran separarse del Estado mexicano, como ocurrió con la región de Texas en el año 1835 o con Yucatán en 1840. El primero nunca más se reincorporó a México, mientras que la península de Yucatán sí lo hizo en el año de 1848. La defensa del territorio nacional y la búsqueda de las mejores condiciones para explotar los recursos naturales del país fueron motivos que impulsaron a una política exterior definida y determinante. Por lo tanto, el presidente de la República, Benito Juárez, marcó en 1867 una pauta para ello,
pues después de varias guerras internacionales e incluso el establecimiento de un imperio bajo el mandato de un monarca extranjero, tal y como fue el de Maximiliano de Habsburgo, puso un ejemplo que mostró al exterior que México ya era soberano y asimismo que defendería esa soberanía contra todo. Se trató del fusilamiento del monarca extranjero, a quien no perdonó la vida pese a los esfuerzos de diversos poderes por evitarlo. En el interior, la organización política de México se fue conformando con base en un sistema de partidos. Existían otros partidos, pero eran considerados meros comparsas, pues no tenían fuerza o no les era permitido ejercer una verdadera democracia. La mayoría de estos partidos ya no existen. Había otros como el Partido Comunista Mexicano, de izquierda, al que realmente no se le permitía entrar a la contienda electoral, o el Partido Acción Nacional, de tendencia conservadora, que siempre ha participado pero sin posibilidad de ganar en esos momentos. De hecho, esa apertura puede decir el inicio desde 1968 con la exigencia de los estudiantes de cambios en el modelo político. A partir de ahí se fundó el Partido de la Revolución Democrática. En las últimas 2 décadas ha continuado el surgimiento de partidos. Algunos son como los de antaño, meros comparsas que medran los recursos que por ley se les otorgan para sus campañas políticas en tiempos electorales.